¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa, un espacio producido por el área de comunicación y medios de la Asociación Sur Pacífico. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial con nosotros, nuestro hermano Edinson Hoyos, quien es misionero a la vez departamental de jóvenes de la Asociación Sur Pacífico. ¿Qué tal Edinson? ¿Cómo estás? Bien, Pablito, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí en el programa. Claro, agradecerte también por haber aceptado esta invitación, ¿no? Creo que ya teníamos una charla pendiente, ¿no? Para los oyentes, y aquí hay mucho que hablar, ¿no? Como departamental de jóvenes y a la vez como misionero que eres, Exacto. ¿no? ¿Cuántos años llevas trabajando en la obra? Ya voy por el 15º año. 15 años trabajando en la obra. Y bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿no? Para ti, ¿qué es ser misionero, Edison? ¿Cómo lo ves la obra? Bueno, ser misionero es cumplir una misión, porque Ujú, misionero viene de misión. claro, Y el Señor Jesús, siendo el primer misionero y más grande que ha tenido el mundo, nos encomendó esta misión. De ahí que viene la palabra misionero, para cumplir una misión. Y la esencia del misionero o el trabajo del misionero es predicar el Evangelio claro. a todas las almas que no conocen. ¿Y qué fue lo que te motivó a ser misionero o a entrar a la obra? Sí, te diré que yo no pensaba ser misionero hasta cuando terminé secundaria. Ujú. Inclusive al terminar secundaria yo me fui de la iglesia, estuve 5 años fuera de la iglesia y cuando regresé, te diré que no sé cómo regresé, pero ahora estamos conversando aquí y como Claro. misionero, como ya dijimos. Te diré que lo que me motivó es que necesitamos compartir la salvación que Dios nos compartió a nosotros Ujú. y necesitamos compartirlo con nuestro prójimo. Tanto sufrimiento en el mundo, personas sin rumbo, sin propósito de vida, entonces necesitan escuchar el Evangelio. Eso es lo que más me motivó a entrar en el ministerio. Muy bonita experiencia, ¿no? Cómo uno tiene ese interés por la obra. Y cuéntanos un poco, como departamental de jóvenes que también ha sido nombrado para la Asociación Sur Pacífico, ¿cómo te va yendo en ello, Edison? Sí, Pablito, te diré que es una experiencia bonita. Tú sabes que los jóvenes necesitan mucha ayuda. Ujú. Y claro, a mí se me eligió como departamental de jóvenes de la Asociación Sur Pacífico experimental. Claro. Y fue en una asamblea que hubo acá de delegados el año pasado y ahí se nos eligió a todos los departamentos que faltaban, que para este lado de la Asociación Sur, que era Ujú. antes una sola asociación, tú sabes. Claro. Entonces se me eligió y tenemos experiencias muy bonitas, te diré, sobre todo en actividades como el congreso que tuvimos a medio año en Cusco, donde Ujú. asistieron muchos jóvenes, cerca de 100 jóvenes, Wow, buena y con cantidad. sus inquietudes, con sus alegrías, sus tristezas también de algunos. Ujú. Y bueno, es una responsabilidad grande, te diré, porque necesitamos siempre estar pendiente de ellos, quizá un consejo, una palabra, hasta una mirada, la forma como los miramos, cómo los saludamos. Eso también ayuda mucho a ellos. Y en un campamento que hemos tenido también, hemos compartido, Pedregal. sí, en Pedregal, ¿no? Justamente Claro. aquí en Arequipa. Y los jóvenes tienen muchas inquietudes, necesitan ser aclaradas sus dudas. Y te diré que es un trabajo arduo, y claro, no solamente del departamental, sino de todos los misioneros, tú sabes, ¿no? Ujú. Y tú como joven, por ejemplo, también, y en general de toda la iglesia, que necesita Claro. trabajar por sus jóvenes, Ujú. como también por los adolescentes y por los niños. Porque claro, ellos son, algunos dicen que es el futuro de la iglesia, pero en realidad es el presente El de la iglesia. presente. Porque si ahora no se los prepara, ¿qué futuro esperamos? Sí, en el futuro ellos ya no van a estar, ¿no? Las Exacto, personas mayores. así Si a es. los jóvenes no los preparamos, pues No, estamos sin futuro. exacto, exacto, Y así es. ahora, justamente mencionabas, ¿no? Acerca de los jóvenes, que muchos de ellos de repente pasan por diferentes situaciones, cada quien tiene una carga o alguna dificultad, ¿no? ¿Y qué es lo que más has podido ver en ellos? ¿Qué es lo que más afronta un joven, ya sea dentro o fuera de la iglesia? Sí. Bueno, Pablito, te diré que los jóvenes se enfrentan desafíos tanto dentro de la iglesia
como fuera de la iglesia, Ujú. es decir, en el mundo donde se desarrollan ellos. Claro. Puede ser su centro de estudios, su centro de trabajo. Entonces, dentro de la iglesia es manejable, nosotros podemos tener el control. Ujú. Es decir, que si los hermanos adultos, los antiguos sobre todo, nos damos cuenta que necesitamos ganarnos la confianza de los jóvenes para que ellos nos cuenten sus alegrías, sus tristezas, sus inquietudes, sus problemas que pueden tener. Entonces, nosotros vamos a ganar la confianza de los jóvenes y vamos a captarlo y atraerlos hacia la iglesia. Ujú. Entonces, le vamos a aliviar el desafío que enfrentan ahí. Porque muchas veces los adultos, en vez de hacer eso, de hablar personalmente con ellos, nos tornamos en criticones, murmuramos de ellos y no somos capaces de hablar personalmente con ellos. Claro, y a causa de eso de repente hay muchos jóvenes, ¿no? Que van abandonando la iglesia. Dicen, no, pero o sea, ya me critican, ¿para qué quiero estar allá? Mejor me voy afuera. Mis Exacto, amigos me criticarán, pero sí, al menos son mis amigos. Y sí, sí. Entonces ahí enfrentan ahora ellos el desafío afuera. Ujú. Entonces, ¿cómo ayudarles afuera? Porque afuera, imagínate, en la alimentación, en el sábado, en las reuniones sociales, todo es fuera de- del contexto del cristianismo. Ujú. Entonces, ¿cómo ayudarles ahí? Si no tienen amigos en la iglesia, si no hay confianza en los hermanos adultos en la iglesia, va a ser un problema grande. Entonces, el joven ya no tiene salida. No tiene Claro, allá ni acá. Entonces, muchos entran en desesperación. claro, y creo que el error en el que también se ha ido cayendo bastante es que en vez de jalar los jóvenes más hacia la iglesia, ¿qué es lo que veo? Bueno, personalmente, ¿no? Lo que veo es que en vez de traer el joven más hacia Cristo o hacia la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Lo espantamos. Es por eso, ¿no? Que ahora hay poca juventud en nuestras iglesias, Sí, ¿no? sí. Y no estamos atrayendo a los jóvenes. Y el Espíritu de Profecía te diré que en un librito muy bonito que es Palabras del Ujú. Gran Maestro, en el capítulo del Hijo Pródigo, a veces nosotros los adultos nos tornamos en repelentes. Claro, ¿Tú sabes qué es un repelente? Que ahuyenta, ¿cierto? exacto. En vez de atraer a los jóvenes, somos repelentes para ellos, los ahuyentamos. Ujú. Entonces, en eso tenemos que tomar conciencia y hacer un cambio. Claro. Quizá nosotros necesitamos hacer un cambio radical en nuestra actitud con los jóvenes. Ujú. Y no debemos olvidarnos que todos hemos pasado por esa etapa, los adultos, los padres de familia sobre todo, y comprender a los jóvenes porque además vivimos en otra generación, Eso. no en la generación que ellos vivieron en el pasado, Entonces ahora, como bien dices, nos hemos vuelto repelentes, que ahuyentamos. exacto, que ahuyentamos a los jóvenes. ¿Cómo los captamos ahora si ya los hemos ahuyentado? Porque si vamos y le decimos, hermanito, vuelve, ¿qué te va a decir el joven? Pero mira lo que me han hecho en la iglesia, no Sí, quiero volver. Yo lo creo que que me han dicho. hay que buscar otros métodos para volver a traerlos, ¿no? Exacto. Entonces, no sé cuál sería la manera. De repente tú como departamental de jóvenes has ido viendo, ¿no? Alguna manera de poder volver a traer a esos jóvenes hacia la iglesia que ya no están con nosotros. Sí, y te diré que hay muchos jóvenes, no son pocos. ¿Eh? Ujú. Precisamente eh, contactábamos a algunos jóvenes en el campamento que tuvimos, donde Ujú. ellos no van a la iglesia por motivos como estos que mencionábamos. Claro, Y también porque a veces en el trabajo que encuentran en el mundo como que no les permiten. Entonces, ujú, ¿cómo hacer que ellos hagan un cambio en su actitud hacia el cristianismo, hacia la religión, de acercarse más a Dios? Porque si Dios quiere que guardemos el sábado, si Dios quiere que practiquemos todos los principios, pues no va a ser que nos va a abandonar sin trabajo, sin oportunidades. Si Él lo ha prometido, que nos va a dar todo lo que necesitamos, siendo que somos fieles en el sábado, en todos los principios, Él lo va a cumplir. exacto. Pero una forma hoy de comunicar a los jóvenes y de atraerlos es precisamente estos medios Las redes de, sociales. de las redes sociales. Eso. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ellos? A través de eso, con la palabra de Dios, con experiencias. Porque te diré que yo tengo una experiencia muy bonita, precisamente a través de una red social. Ujú. Yo contacté a un joven por Facebook. Él me escribió y yo pensaba que era una persona mayor, alguien que está interesado El en la mensaje. iglesia, en el mensaje, porque tú Ujú. sabes que uno tiene esa idiosincrasia, ¿no? Que no debe ser así tampoco, Claro. que los mayores son los que buscan el evangelio, el mensaje, porque no tenía foto en su perfil. Entonces, y yo lo dejé un día, pero en la tarde yo le escribí un mensaje.
Ya. y le di la dirección de la iglesia. Mm. Y él me dice, está bien, voy a buscarlo. Y él fue ese sábado. Yo no pasé en esa iglesia, fui a otra iglesia. Ujú. Y él fue a buscar la iglesia y no lo encontró porque era en una casa y en el tercer piso. Y me dice, no lo he encontrado. Entonces yo le expliqué por qué no lo he encontrado. Y ese sábado yo pasaba en otra iglesia. Ya. Y yo le digo, ¿y qué te parece si este sábado tú pasas conmigo en tal lugar? Y era un poco lejos. Claro. Era como hora y media de transporte para llegar a la iglesia. Ujú. Entonces, pero él fue. Él llegó como eso de las 9:15, ya habíamos empezado el programa de escuela sabática. Y él llegó, pasó con nosotros. Y en la tarde, después del almuerzo, teníamos un volanteo para una campaña de salud que íbamos a hacer en un lugar. Ya. Y yo le pregunto si quiere ir con nosotros. Y me dice, sí, sí, claro, puedo ir. Almorzó con nosotros, luego nos fuimos. Y te diré que fue una experiencia muy bonita porque íbamos a volantear y nosotros dimos volantes a él. Y él nunca había repartido un volante, porque no ha ido a la iglesia, a Claro. excepción de que cuando él era niño dice que iba a un colegio cristiano de nuestra iglesia, pero cuando era niño. Entonces fuimos y comenzamos a volantear y él hablaba con las personas como si fuera uno más de nosotros, un joven antiguo de la iglesia. Wow. Comenzó a hablar con las personas, a entregarles los folletos. Ese sábado fue su primer sábado em, eh, que fue a la iglesia Ujú. y nunca más dejó de ir a la iglesia. O sea, el primer sábado que fue ya estaba haciendo la obra misionera, Exacto, repartiendo folletos sí. Y no dejó más de asistir a la iglesia hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Y justamente en campamento de medio año, él se ha Ujú. bautizado. Wow, qué alegría. Sí, sí. Y él se quedó inclusive para el colportaje. Y te diré cómo lo contacté él a través De de las una red redes. social, Claro. que él me escribió y yo te diré que tuve más interés en escribirle a él cuando yo fui a ver su perfil y tenía fotos de jóvenes. Entonces yo dije, él es un joven. Claro. Claro que tampoco hacemos nosotros exclusividad, no solo para jóvenes, sino que Ujú. también para todos, pero yo me interesé más porque tú sabes que un joven, como alguien decía, que es un alma completa, porque imagínate, tiene 25 años, 26 años, los años que dure va a ser como un alma completa. Mientras Eso. si contactas a una persona que tiene 70 años, Ya 85 tiene la años, mente más cerrada. claro, y también va a vivir poco, ya no es un alma completa, por decirlo así, ¿no? Exacto. Entonces te diré que es una experiencia trascendental a través de las redes sociales que si nosotros lo usamos para evangelizar, vamos a captar a la gente. Y Claro. es una forma de atraer a los jóvenes para la iglesia también. Claro, y muchas veces también el joven espera, ¿no? Cuando está en la iglesia ser incluido en algo. Sí, Y en el error que yo he visto que se comete es decir, pero tú eres joven, no tienes experiencia, aún no puedes. ajá, Pero yo creo, si no le damos esa oportunidad que el joven necesita, nunca va a aprender, ¿no? exacto. Entonces yo creo que sería bueno siempre incluir a los jóvenes en algún cargo de la iglesia. Y sin prejuicios. Exacto. Mira, te diré, vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios, precisamente para los jóvenes. Es un texto muy conocido, pero Ujú. vamos a leer. Eso está en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y pureza. Ujú. Verás que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que era un joven, precisamente el tema que estamos hablando de la juventud. Claro. Le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Eso quiere decir que los jóvenes no debemos permitir que nadie nos minimice, nos mire por debajo del hombro. Pero para eso tenemos que ser ejemplo, en palabra, comunicar bien, en fe, en amor, en pureza. Y eso se puede lograr, porque se Ujú. puede aprender. Dios ha dispuesto múltiples herramientas para prepararnos. Ser un joven cristiano no es tener límites. Ujú. Nosotros tenemos que lograr cosas grandes. Además, la palabra de Dios dice que debemos ser cabeza y no cola. Ujú. Y eso es abarcante en todos los ámbitos. Materialmente, si Dios nos da esos dones, como también intelectualmente, espiritualmente, porque tenemos que marcar la diferencia. Eso. Entonces, necesitamos que los jóvenes sean incluidos en las diferentes actividades de la iglesia.
Porque a veces nosotros los adultos decimos, no, pero es joven, ¿qué experiencia tiene? Mejor hay que ponerlo a este. Y los jóvenes va pasando el tiempo y no se los toma en cuenta, no se los incluye, de tal forma que se sienten ignorados. Entonces ellos se Ujú. van, porque te diré, si nosotros no lo usamos en el servicio de Dios, Satanás lo va a usar afuera. Eso Eso, está claro. Nosotros tenemos que usar a los jóvenes. ¿Por qué no hay ancianos de iglesia jóvenes? Porque hay parejas jóvenes. claro. ¿Por qué no se los prepara a ellos para ancianos de iglesia, para diáconos? Te diré que hay iglesias que hay puro ancianitos, puro mayores. Es una iglesia sin flores. Eso. Y claro, si no tiene jóvenes, no tiene adolescentes, no tiene niños. Ni que Imagínate una iglesia así. en ¿Quién peligro de quisiera estar extinción. ahí? Claro, solo viejitos van a ir ahí. Y cuando se terminan los viejitos, Ya no la hay. iglesia se Va a extingue, desaparecer. desaparece. Eso. Entonces necesitamos trabajar con los jóvenes, con los adolescentes y con los niños, Ujú. sin prejuicios, porque tenemos muchos prejuicios. A veces los mayores creemos que por ser viejos sabemos más, a veces solo ha pasado la edad, pero no hemos aprendido nada. Claro. Entonces necesitamos muchas veces el conocimiento de los jóvenes, la fuerza de ellos, como dice la palabra de Dios, Ujú. y la experiencia, el Claro. conocimiento cabal, sí, de los adultos, Claro. para incluirlos en todas nuestras actividades. Y así los jóvenes se van a sentir bien y van a querer estar en la iglesia. Claro, porque al joven lo que le sobra creo que son las fuerzas, Exacto. ¿no? Las ganas. Sí, Todo joven siempre es entusiasta y si le das algún cargo está ahí con todo que le mete hasta lograr. así es. Y bueno, eso es la falta de experiencia, como tú dices, pero para eso están los adultos, ¿no? Exacto. O sea, sería bonito ver una iglesia, adultos y jóvenes trabajando, todos unidos, Unidos. llegaría a progresar, Así es. pero sin prejuicios, como tú dices, Sí, ¿no? sí. Entonces, creo que es un punto en el cual la iglesia ha caído, ¿no? En tener muchos prejuicios hacia los jóvenes y decir, no tienes la experiencia, él es joven, ¿qué sabes? ¿O qué me vas a enseñar? Y justamente, mira, un día yo estuve haciendo la lección en un grupo, Ujú. ¿ya? Y hablamos acerca de la corrección, ¿no? De cómo tiene que corregir uno y cómo tiene que recibir la corrección. Y una joven comentó ahí, pero yo una vez traté de corregir a un adulto y me humilló por ser joven. ¿Y cómo se siente ese joven? Lamentablemente esas son las experiencias que hay. Y eso Exacto. en vez de atraerlo, Ujú. aleja a los jóvenes. Claro. Entonces, no podremos tener la experiencia necesaria, pero tenemos la voluntad. Y eso es Exacto. lo que el Señor a veces quiere, ¿no? Sí, La sí. voluntad. Así es. Eso. Entonces, hay que involucrar más a los jóvenes en esto, ¿no? Y ahora, Sí. mira, si no los involucramos, pues están ahí como que tibios, pero si los involucraríamos en alguna actividad, no sé, le decimos, oye, joven, no sé, ¿quieres ocupar más cargos? Bautízate. Ujú. Y uno llega a bautizarse, ¿no? Porque hoy en día vemos, hay jóvenes, pero que no se bautizan. Sí. Ujú. Bueno, te diré que, ¿por qué los jóvenes no se bautizan? Hay varios Porque, factores. eh, claro, hay muchos factores y uno es de lo que mencionábamos. Y otro factor es que la iglesia no prepara a los jóvenes para su bautismo. Ujú. ¿Cómo tiene que preparar la iglesia a sus jóvenes? Inclusive adolescentes se pueden bautizar. Tú Claro. recuerdas que Elena White se bautizó de 12 años. Y te diré que ahora no se ve adolescentes bautizarse de 14, 16 años, no, no hay. Ujú. Uno es porque hay muchos prejuicios en la iglesia y otro es porque los adolescentes no se sienten preparados. Porque ¿quién los va a preparar? No los va a preparar los vecinos o otra institución, tiene que preparar la iglesia. Porque iglesia que no bautiza es una iglesia muerta. Ujú. Y desde luego los padres, si es que hay jóvenes que tienen padres cristianos, porque muchas veces hay jóvenes que están en la iglesia que sus padres no son de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son Ujú. responsables ahí? Los padres espirituales, que son los misioneros, los pastores y los dirigentes locales de la iglesia. Claro, porque el bautismo es como que algo que te une más a la iglesia. Claro. Si te hablo de mí personalmente, Ajá, lo que me mantuvo en la iglesia es que yo me bauticé a los 18 años. ajá. Joven, ¿ves? Entonces, siempre yo no sentía eso, tengo esa responsabilidad de como al haberme bautizado, soy un miembro de la iglesia Exacto. y tengo que ser un ejemplo para los demás jóvenes. Sí, Y tengo que estar firme, ¿no? Los sí. principios, siempre ahí. Entonces, a lo que yo he ido viendo es que la juventud de ahora no quieren bautizarse, quieren estar, no sé, pienso yo, todo el tiempo como creyentes, por más que hayan nacido en la iglesia.
Y muchos de ellos dicen, es que no me puedo bautizar porque aún no termino la universidad, porque tengo clase los sábados, un sinfín de peros ponen, ¿no? Yo hablé con algunos jóvenes y les dije, ¿por qué no te bautizas? No, pero es que la universidad... Y creo que el 90% siempre dice la universidad. Entonces, yo creo que habría que buscar una manera de ayudarlos a ellos, ¿no? Sí, sí, claro. Precisamente te diré que en el campamento que tuvimos hubo un joven que estuvo conversando conmigo y no es bautizado y él ya tiene cerca de 30 años. 30 años. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué no has tomado la decisión de bautizarte? ¿Tienes algún problema? ¿Algo que te impide? Y él me dice, no, yo siempre quería bautizarme, inclusive quise ir, ir a estudiar en la escuela misionera porque él había Ujú. estudiado en el internado, sus padres son de la iglesia. Y me dice, cuando yo consulté una vez, los de la iglesia me dijeron, no, quizá tú quieres bautizarte por emoción, te entusiasmas y quizá después vas a tener problemas. Es decir, que la iglesia tiene tantos prejuicios que como que avisora ya los problemas, como que si supieran que el joven va a tener problemas en el futuro. Eso tenemos que dejarlo en las manos de Dios y más Ujú. bien motivar a los jóvenes, oh, qué bueno joven, qué alegría que quieres bautizarte. Entonces, cuando no los motivamos así, más bien los desanimamos, entonces el joven nunca se va a animar, se va a animar a bautizarse. Claro. Entonces tenemos muchos problemas con los jóvenes que como no son bautizados, hacen cosas, pues, ¿no? Porque también el bautismo te diré que es como un cerco protector de la Exacto. persona. Porque claro, tú eres bautizado y dices, no, mira, yo no puedo hacer esto, porque soy bautizado, Ujú. tengo que representar, tengo que representar A bien a la Cristo. iglesia, Ujú. a Cristo, donde me muevo. Y entonces los jóvenes tienen ese problema y no toman la decisión de bautizarse. ¿Qué necesitamos hacer la iglesia? Necesitamos prepararlos, estudiar con ellos, ganarse la confianza. También los pastores, los misioneros, hablar con ellos, motivarlos a su Hacer un bautismo, trabajo, ¿no? hacer un trabajo personal con ellos. Claro. ¿No? Porque a veces nosotros les predicamos, los sermoneamos y todos los jóvenes a veces no quieren escucharnos. Ujú. Es un problema más grande todavía. Entonces el Claro. trabajo personal es lo que va a Ujú. abrir el corazón. Claro, porque a veces el joven es lo que busca, ¿no? Sentir adrenalina. Y si, digamos, ponemos el ejemplo de otras denominaciones, Ujú, hablemos de la iglesia grande. Ellos tienen bastantes jóvenes. ¿Por qué? Porque de repente ellos lo jalan de qué manera. Por la música, los ujú, juegos sociales, un sinfín de cosas. Los traen y los bautizan, ¿no? Ahora, como tú decías, el bautismo es un cerco protector. ujú. Ahora, si, digamos, pondríamos el caso de un joven que dice, yo soy bautizado, así que no puedo hacer mis clases en sábado, y buscaría la forma, ¿no? Yo creo de ser fiel a Dios antes que a los hombres. Así es. Ujú. Entonces a los jóvenes, claro, más que atraerlos por las actividades sociales, hay que traerlos por los principios y los valores, Ujú. a través de nuestro precepto y ejemplo. Entonces el joven va a conectarse con Jesús, va a recibir a Jesús en su corazón Ujú. y Jesús lo va a llevar a la iglesia. Porque a veces nosotros traemos jóvenes a la iglesia y como los traemos, a veces los ahuyentamos, como ya Exacto. dijimos hace un momento, ¿no? Ujú. Entonces nosotros tenemos que llevarlo a los jóvenes y como a cualquier alma que conoce el Evangelio, a Jesús. Ujú. Y Jesús los va a traer a la iglesia. A veces nosotros queremos llenar actividades, hacemos así, y nosotros a veces estamos como los espectadores aplaudiendo, y otros hacen, y cuando se termina esa actividad, no vienen más los jóvenes, no vienen más las personas, y volvemos a lo mismo. Claro. Entonces necesitamos captar a los jóvenes, sobre todo, como a todas las personas, pero a través de los principios y los valores que se practican en la iglesia, como Dios lo requiere, Ujú. y así atraerlos realmente, para que estén firmes en la iglesia y que ningún viento de doctrina o de problemas, circunstancias adversas de la vida lo puedan mover Ujú. al joven. Claro, y justamente hablando de las doctrinas, ¿no? Vemos que ahora hay una corriente que ha ido avanzando bastante. Se podría decir como una pequeña secta que dicen que el Espíritu Santo no es una persona de la divinidad, ¿no? Y de repente eso también ha influido en muchos jóvenes. O algunos ven nuestros principios o nuestras doctrinas como, no sé, podríamos decir, muy extremistas. A veces los jóvenes, por eso también es que no quieren venir a la iglesia, ¿no? Porque dicen, ustedes son extremistas, no comen carne, no sé, las chicas no usan pantalón, usan falda, yo no quiero eso, dicen, ¿no? Sí, te diré que
Es muy duro eso para, para los jóvenes cuando se lo ve desde ese punto de vista. Ujú. Porque a veces nosotros también aparentamos o hacemos que las personas vean que como nuestros principios y nuestras doctrinas son extremistas. Ujú. Y claro, tú sabes que aquí en este sector de la asociación ha sido golpeada la iglesia, la juventud, desde luego, por doctrinas erradas o por creencias torcidas, que, bueno, no sabemos por qué causa aparecen, pero eso va a haber siempre. Claro. Y siempre ha habido y siempre va a haber. Inclusive de nuestro medio va a salir. Sin embargo, nosotros necesitamos estar firmes a través del estudio, de la investigación concienzuda de la palabra de Dios, de inquirir en ella, es decir, de investigar profundamente las doctrinas. Y precisamente, hablando del Espíritu Santo, si alguien niega al Espíritu Santo, ¿qué lo puede convencer a él de pecado? ¿Qué lo puede hacer Nada. que pueda discernir entre lo bueno y lo malo si ya no hay Espíritu Santo? No hay nada. Entonces, si se niega el Espíritu Ujú. Santo, si se cree que ya no hay Espíritu Santo, entonces, ¿qué puede trabajar en nosotros? Porque además, según Efesios 6:17, dice que la Biblia, es decir, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, estamos desenvainando la espada para que el Espíritu Santo haga un trabajo en nosotros, nos transforme a través de ella. Ujú. Entonces, cuando nosotros estudiamos con los jóvenes, estudiamos profundamente las doctrinas, los principios, los jóvenes van a entender que los principios son inmovibles, Claro. no se pueden cambiar. Se puede quizá agregar normas, reglas, pero jamás se va a poder cambiar los principios. Ujú. Y claro, nosotros tenemos un problema a veces también como iglesia, que a veces a las normas y las reglas, que a veces a las normas y a las reglas los hacemos principios. Ujú. Y es otro problema. Claro. Los principios, las doctrinas jamás van a dejar de ser. Ujú. Las normas y las reglas son cambiantes, son pasajeras. Entonces, nosotros necesitamos adoctrinar a los jóvenes firmemente en los principios y las doctrinas. Y te diré que la doctrina del Espíritu Santo es fundamental, es vital, imprescindible en el cristianismo, en nosotros. Claro. Porque sin el Espíritu Ujú. Santo no podemos hacer nada. Porque el Espíritu Santo es el que nos infunde conocimiento, el que nos muestra la verdad. Por eso se llama el Espíritu de verdad. El que nos Exacto. enseña la verdad Ujú. para llevar al mundo, para llevar a los jóvenes, a la gente en general, el Evangelio. Entonces, Claro. si ya no queremos el Espíritu Santo, entonces ya no hay razón de vivir, no hay razón de nuestra existencia. Eso. Y bueno, yo creo de manera personal, digo, ¿no? Que mejor sería que aquel joven que quiera aprender más de nuestros principios, de nuestras doctrinas, que se anime a ir a una escuela misionera, ¿no? Sí, Tenemos en varios países, ¿no? Y al escoger se podría decir escuelas misioneras, y creo que ahí es donde uno se fundamenta mejor, conoce mejor los principios, lo entiende a profundidad, pero a la vez que lo entiende, lo enseña a otros jóvenes, ¿no? sí. Entonces sería bueno animar a los jóvenes a que vayan a las escuelas misioneras. Sí, claro, te diré que ahora tenemos una dificultad, ¿no? Que los jóvenes de hoy no quieren entrar en el ministerio. Exacto. Y es más, los hijos de los misioneros y los pastores tampoco quieren Ujú. incluirse o ingresar en el ministerio. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es la causa? La causa es que los hijos de los misioneros y los pastores y los jóvenes en general, como ya comentamos, Ujú. son muy criticados en la iglesia. Imagínate un joven o un adolescente, hijo de un pastor o de un misionero, escucha lo que hablan de sus padres, que es así, asá, inclusive de toda su familia. ¿Cómo se va a animar a entrar en el ministerio? Exacto. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos que tener cuidado en eso. Si nosotros tenemos observaciones hacia los misioneros, a los pastores, debemos seguir a hablar con ellos personalmente. Ujú. Y tener mucho cuidado cuando hablamos. Porque quizás se puede comentar de manera general sobre alguna doctrina o esto, aquello, que nos falta preparación, porque a todos nos puede faltar. Y claro, un factor bien importante que a veces nosotros hacemos que la iglesia se torne así, es cuando nosotros los misioneros, los pastores, no nos preparamos. Ujú. A veces
a veces hacemos aparentar nuestro ministerio como mediocre, como que es lo más bajo. Y a veces los jóvenes o personas que Lo son ven así. profesionales en otras profesiones minimizan al misionero, al pastor. Eso se ha visto bastante. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos estar a la altura, porque ser cristiano no es ser menos que otro. Ujú. Ser cristiano tampoco es estar por encima del otro. O sea, nadie está ni por debajo ni por encima de otro. Todos somos iguales, todos somos Exacto, importantes para Dios, pero necesitamos preparación. claro. Y una tarea del misionero y del pastor es prepararse cada día, Ujú. obtener nuevos conocimientos, preparar pan fresco, pasto fresco para las ovejas, para la iglesia, para el pueblo. Necesitamos dar un pan fresco de Ujú. cada día para que la iglesia sea alimentada. Entonces, otro factor de que los jóvenes no quieren el ministerio o los hijos de los pastores y misioneros no quieren ingresar en el ministerio es que, como ya decíamos, al ministerio lo ven como algo poco, como que no se puede desarrollarse ahí. Pero ya dijimos, además, dentro del ministerio no hay limitaciones, Exacto. porque uno tiene que seguir preparándose a través de Ujú. la palabra de Dios, de los libros que hay que estudiar mucho, como también se puede estudiar, Ujú. pero siempre poniendo en primer lugar el ministerio, nuestra obra, la obra de Dios, porque además es la obra de Dios, no es de nadie. Exacto. Eso. Nosotros trabajamos, los misioneros, como tu caso, en mi caso, somos empleados de la empresa más grande del mundo, de la La obra. empresa que se dedica a salvar almas. Ujú. Y nuestro trabajo, te diré que es muy diferente a las demás profesiones. Por ejemplo, si tú comparas a un misionero espiritual con un mecánico, con un carpintero, con un mecánico, con un carpintero, Ujú. si, si el carpintero está haciendo un mueble y malogra la madera, ¿qué hace? L- Lo tira la madera, lo tira lo tira la madera y consigue otra y puede hacer Y lo vuelve a hacer. vuelve a hacer el mueble Ujú. y vuelve a ser el mueble, ¿cierto? Pero nosotros no. ¿Qué tal si malogramos un alma, no la atendemos conforme a la voluntad de Dios, Se pierde. no estamos dispuestos para ayudarle, para servirle? Se puede perder y ya no hay Claro. respuesta. Y muchas veces también a lo que yo he ido viendo, ¿no? En la corta experiencia que tengo como misionero, en una ocasión una hermana me comenta, yo le dije, ¿no? Hermana, ¿por qué no manda a su hijo a la escuela misionera? Ujú. Y la hermana me dice, no, no quiero, porque yo veo que los misioneros a veces sufren bastante, estarán sin comer, estarán, no sé, dónde dormirán, y es una vida de sufrimiento. Yo no quiero que mi hijo sufra. Y bueno, pues para el Señor, el sacrificio que uno hace como misionero, pues Sí, sí. sí. Bueno, te diré que ser misionero, como tú lo estás experimentando, es lo más bonito que hay. Ujú. Pero no todo es color de Color rosa, de por rosas, decirlo así. exacto, a eso iba. Sin embargo, Jesús nunca prometió que todo va a ser llano, Ujú. que todo va a ser sin tener problemas, va a ser placentero, que no va a haber circunstancias difíciles en la vida del misionero. Ujú. Jesús no ha prometido eso. Y no solamente para los misioneros y pastores, sino para todos los cristianos en general, para todos los que le reciben Ujú. como su Salvador personal. El Señor ha prometido más bien que los que le reciben en su corazón tendrán persecución, serán perseguidos. Pero lo que ha prometido el Señor y que nunca va a fallar es que nunca estarán solos en esas circunstancias. Ujú. Entonces, nosotros los misioneros, como también los pastores, todos los que están en el ministerio, siempre vamos a tener dificultades, momentos tristes, pero nada de eso debe quitarnos la alegría, la felicidad, la satisfacción de trabajar para el Señor. Y bueno, Edinson, agradecerte por haber estado acá con nosotros, haber dialogado un poco, ¿no? Acerca del tema de los jóvenes. Y como dijimos, es un tema bastante amplio del cual podemos hablar. Yo creo que no va a ser la primera vez que te saca con nosotros. Esperamos tenerte en una próxima ocasión para seguir conversando más y ir aprendiendo y también a la vez animando a la juventud, ¿no? Sí, gracias Pablito por la invitación. Ha sido un momento muy alegre estar aquí contigo
Ujú. Y claro, sobre todo hablando a la juventud, queremos decirles que el ministerio los espera. Y es más, el Señor Jesús los espera para trabajar en su empresa, en la empresa más grande del mundo de salvar almas. Y ojalá que todos los jóvenes fueran a la escuela misionera. Y si no todos serían misioneros, pero el Señor necesita médicos, necesita enfermeros, necesita ingenieros, necesita contadores, necesita administradores, como para las instituciones educativas, necesita profesores, necesita médicos misioneros, lo que siempre debe haber y lo que siempre se debe practicar para llevar salud y salvación a las almas que se están perdiendo, que están muriendo en el mundo. Así que el Señor los espera. Muchas gracias, Edison. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes quienes también nos han ido viendo a través de las pantallas, ¿no? A través de nuestra página oficial Asociación Sur Pacífico. Y bueno, invitarles a que compartan este video para que pueda llegar a más personas. No olviden de seguir nuestra página. Y bueno, sin nada más, nos vemos en un próximo programa.